¿Sabías tú que en Estados Unidos existe una visa llamada la EB3 que puede llevarte directamente a una residencia? Pues en este video les voy a hablar, y no solamente desde la óptica de aquellos que buscan una oportunidad laboral en los Estados Unidos, sino también desde la óptica de empleador. Probablemente tú ya tengas una compañía constituida en Estados Unidos y quieras pedir a alguien del extranjero, pero no sabes que cumples ya con los requisitos. Así que vamos a tener un abogado que nos va a estar hablando sobre todo este tema y nos va a estar hablando en detalle, explicándonos. Si te interesa, por favor, acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los saludo desde este hermoso lugar aquí en City Place del Doral. Tienen, mejor dicho, este techo flotante de sombrillas divino hasta el 30 de junio para aquellos que quieran venir, y desde aquí vamos a hacer una entrevista maravillosa. Pero antes que nada, recuerden por favor suscribirse al canal, tocar la campanita para que se den cuenta cuando subo un nuevo video y seguirme también en mis redes sociales donde comparto más información complementaria. Bueno, y aquí nos encontramos con el abogado Hans Burgos. Hans, bienvenido a Cafecito con Cata. Gracias. Contento de estar aquí. Me encanta tenerte aquí, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre esas oportunidades de visas, sobre todo que llevan a residencia, visas de inmigrante. Hablemos de la EB3. ¿De qué se trata la visa EB3? Bueno, la EB3 es una visa diseñada para empresas que quieren traer empleados aquí a los Estados Unidos, que no tienen título universitario necesariamente. Son personas que tienen destrezas, que vienen a trabajar aquí en los Estados Unidos en obras de construcción, por ejemplo. Y ese tipo de visa, la EB3, que es la tercera preferencia de las visas de inmigrante, en otras palabras, estamos hablando de residencia permanente basada en trabajo. Okay. Lo que requiere inicialmente es una empresa que esté dispuesta a auspiciar a ese empleado o empleados que quieran traer a los Estados Unidos. Y generalmente la visa B3 requiere un proceso de certificación laboral, que se conoce comúnmente como el PERM. O sea que eso tiene como 3 nombres y la gente a veces se confunde: visa B3, PERM, certificación laboral. Correcto. Es un proceso de 3 partes, ¿no? Okay. Primero es un proceso de certificación laboral, donde el empleador tiene la obligación de asegurarse que al emplear a ese extranjero no se va a despojar a un ciudadano de los Estados Unidos o a un residente permanente de una oportunidad de trabajo. O sea que la primera etapa es con el Departamento de Labor, que es el que se encarga de proteger el trabajo de las personas y la comunidad de trabajo en los Estados Unidos. Okay. Entonces, una vez aprobada la certificación laboral permanente, ¿no? Entonces viene la segunda parte, que es una I-140, que es la petición que el empleador hace en nombre de ese empleado o empleados que quiere traer a los Estados Unidos. Y entonces esa es la petición de residencia que está fundada en esa certificación laboral. Perfecto. Y una vez aprobada la certificación laboral y la I-140, la petición de residencia, pues entonces ahí viene la opción del extranjero de hacer un proceso consular para ir al consulado de los Estados Unidos en su país respectivo y entonces hacer el proceso de la residencia ante el cónsul. No una visa de turista, no una visa de tipo no inmigrante, es la residencia. Okay. Y una vez pasa ese sedazo exitosamente, pues entonces viene a los Estados Unidos como inmigrante y es procesado en el aeropuerto de los Estados Unidos como inmigrante para entrar a los Estados Unidos. Okay. Y entonces en cuestión de semanas recibe una green card aquí en los Estados Unidos. O sea que allá en el consulado lo que le estampan es una visa que sería la EB3. La EB3, visa de inmigrante, que viene ya basado en la aprobación de una certificación laboral, basado en una aprobación de una I-140, que es la petición de residencia, y basado también en el proceso consular, donde la han aprobado el cónsul de los Estados Unidos, le ha aprobado para inmigrar a los Estados Unidos. Perfecto. En esa primera etapa, que la ley dice que la empresa debe comprobar que hizo todo el esfuerzo por conseguir a alguien en Estados Unidos y no lo logró, siento que se engancha mucha gente ahí y dice, no, pues eso es imposible, en Estados Unidos hay quien haga de todo. Bueno, pero ustedes, los abogados de inmigración, saben cómo hacerlo. En Estados Unidos hay escasez. Ahora mismo estaba leyendo recientemente de que hay centros de trabajo agrícolas donde no tienen, han tratado de emplear ciudadanos americanos y residentes permanentes. Claro. Y trabajan mediodía y se van porque no quieren seguir trabajando, no tienen la energía, no tienen la disposición o el interés de trabajar en ese tipo de
trabajo manual, Y más con lo laboral. que está pasando en Florida, que vamos a hablar ahorita al respecto. O sea que es una visa que no necesariamente es para profesionales, sino que puede ser también para Correcto. cargos operativos, Claro. ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no tienen ética y Ajá. están anunciando estas oportunidades de EB3 como si fuera algo tan fácil de conseguir. Ajá. El problema es que toma tiempo, ¿no? Y a veces las compañías o empresarios pues Se desesperan. se desaniman Claro. en pasar por todo el proceso de una certificación laboral que cuesta dinero, ¿no? Hay que anunciar la posición, hay que hacer un proceso de reclutamiento y entrevistar candidatos que soliciten la posición, etc. Entonces, ese tipo de cosas que desaniman un poco. Pero la necesidad es tan grande Claro. a raíz de las leyes que están pasando aquí en el estado de la Florida, particularmente, que sabemos nosotros. Y en todo Estados Unidos, Y en pero todo Estados particularmente está complicado. Y acá. hay mucha mala información que surge también a raíz de todo eso, pero una empresa que realmente quiera una solución a largo plazo va a ir por el proceso de certificación laboral, la petición de residencia y el proceso consular o ajuste de estatus también. Claro. Ahora hay que tener mucho cuidado también que hay muchas personas que están aprovechándose de la situación ahora aquí en los Estados Unidos y están promoviendo cosas que no son realistas, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hacer un acercamiento a una de esas personas, cerciorarse que son abogados de inmigración, que no son Claro. personas que son notarios meramente, que aquí esa es la gran decepción que hay, Ajá. que los notarios se anuncian como si fueran abogados, ¿no? Ajá. Y entonces las personas que vienen de países latinoamericanos, No saben la como diferencia. nosotros, ¿no? Pues no saben la diferencia, ven un notario y dicen, ese tiene que ser abogado, ¿no? Claro. Y se tiene que cerciorar que hay un abogado de inmigración que responde éticamente a un colegio de abogados en caso de incurrir en mala práctica o en caso de incurrir en una Claro. decepción. Lo que he estado viendo es que hay muchas organizaciones que se están anunciando como si esto fuera un proceso muy corto Claro. y toma tiempo, ¿no? Hans, expliquemos un poco más en detalle esa primera etapa con el Departamento de Labor. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que revisan? Bueno, la primera etapa, que es el proceso de certificación laboral, es una petición que hace la empresa al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para que certifiquen la posición carente de ciudadanos americanos o residentes permanentes para que puedan ocupar la posición, que están dispuestos a ocupar la posición. Okay. Entonces, lo que hace la empresa a través de un abogado, ¿no? Hace esa petición al Departamento del Trabajo, toma el tiempo estimado más o menos son unos 7 meses. 7 para meses, que okay. En el proceso de certificación incluye también el anunciar la posición. Se pone en un periódico. Hay que poner en un periódico de mayor circulación donde quizás la industria en particular publica, entonces anuncian la posición para ver si surgen ciudadanos americanos, candidatos, y esos candidatos deben ser entrevistados en un proceso de reclutamiento que debe llevar a cabo la empresa en cumplimiento con los requisitos del Departamento del Trabajo. Okay. Y una vez ya eso es satisfecho, el Departamento del Trabajo decide si certifica o no certifica. Okay. Y de certificar la posición como una carente de ciudadanos americanos o residentes permanentes o personas autorizadas a trabajar en los Estados Unidos a ocupar las mismas, entonces ahí certifican y da base a eso para la petición de residencia, que es ley 140, la susodicha ley 140. ¿Cuánto tiempo se tarda en total todo ese proceso hasta que ya más o menos? Mínimo 2 años y medio. O sea, pero ya las dos etapas, la del departamento la etapa inicial del Departamento del Trabajo, de labor, la I-140 y el proceso consular. Por eso es que muchos extranjeros cuando dicen, yo tengo que esperar 2 años y medio o casi 3 años para venir a los Estados Unidos, no, yo quiero venir ahora. Entonces, sí, pero es una residencia. Pero estamos entonces, hablando, a veces es mejor esperar. Es mejor esperar. Y he visto también que hay empresas de pronto que le proponen a la persona empieza remoto o personas que Exacto. le proponen déjeme empezar remoto, de alguna manera yo le ayudo, qué necesita, etcétera. Y pues ya luego se viene. Otras personas se vienen con otro tipo de visas. Correcto. Para ya ir conociendo el mercado, ir adaptándose. ¿Cuáles son los beneficios de esta EB3? ¿A quién cubre? Incluye al principal, ¿no? Que sería la persona que ha sido pedida, incluye a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años. Cónyuge deben estar casados. De aquí nos han salido muchos matrimonios. Hablemos de los costos. Más o menos, ¿cuál es el costo total de un proceso de estos, incluyendo
honorarios de abogados y todo lo demás que se tiene que pagar. El empleado no puede pagar los honorarios de abogados. La empresa que tiene la obligación de pagar por el proceso. Perfecto. Así que la empresa tiene que estar dispuesta a cubrir los costos involucrados en términos de honorarios y tarifas de inmigración. De hecho, el beneficiario o empleado pagar por los honorarios es un problema para los abogados éticos. Así que, porque estamos representando a la empresa, fundamentalmente. Ustedes firman el contrato, es con la empresa directamente y el dinero debe salir de la cuenta bancaria del empleador. De la empresa. Y típicamente los abogados de inmigración cobramos entre $10,000 y $15,000 por todo el proceso. ¿10,000 a 15,000? De $10,000 a $15,000. Serían $5,000 por la certificación y es escalonado. $5,000 por la certificación. Por etapas. Certificación laboral, $5,000 por la I-140, la petición de residencia. Y ya el proceso consular serían otros honorarios, que típicamente son otros $5,000. Típicamente serían 5, 5 y 5. Eso incluye el principal beneficiario, cónyuge e hijos menores de 21 años. Perfecto. Si son más hijos o algo, pues puede aumentar depende, si típicamente cubrimos 2 hijos, pero si hay más, pues entonces hacemos algún tipo de ajuste. Perfecto. Depende también de la cantidad de empleados, porque hay veces que tenemos empresas que quieren traer a más de un empleado y damos algún tipo de consideración en términos de los honorarios. Perfecto. Y eso es a junio del 2023, porque esto puede variar. Claro. Después la gente viendo a los 2 años este video. O 10 años. Muy importante. Ahora hablemos de algo súper importante y es que muchas personas en Latinoamérica o en Europa, porque también atendemos gente de España y otros países, dicen, ay, esa es una oportunidad muy buena, yo tengo a fulanito, a peranito, a mi amigo que tiene una empresa grande en Estados Unidos y empiezan a buscar en su mercado natural, que pienso que puede ser como lo más conveniente y de pronto lo más fácil. ¿Qué tiene que cumplir esa compañía? ¿Qué requisitos para poder servir de sponsor o de empleador a una persona, a un trabajador extranjero? Fundamentalmente tiene que tener la capacidad económica para poder pagar el sueldo de ese empleado que va a traer a los Estados Unidos. Si parte del proceso de la residencia conlleva que la empresa divulgue su situación financiera, sus estados financieros, para demostrar que va a poder pagar un sueldo prevaleciente a ese empleado. No puede pagarle por debajo de lo que le pagaría un ciudadano americano. En otras palabras, no puede pagarle lo que quiera, no puede pagar lo que quiera. Lo que el departamento de labor el departamento del trabajo determine que es el sueldo prevaleciente para esa región geográfica en particular. Si es en Homestead, pues en Homestead. Si es en el centro de la Florida, a lo mejor es otro sueldo prevaleciente. En Michigan o en Texas. Claro. Sí. Y depende del cargo. Y claro, siempre va a haber un salario mínimo que cumplir, claro, ¿no? Pero pues, sobre ese salario habría que determinar qué funciones va a cumplir ese empleado. Claro. Y ver cuál es el sueldo prevaleciente, lo que se le pagaría a un ciudadano americano. Que es como lo mínimo, pero obviamente pues la idea es que tiene que ser lo mismo, porque la idea ¿tiene que ser lo mismo o puede ser más? Puede ser más también. Ah, claro. Pero la cuestión es que no quieren afectar las condiciones del mercado de trabajo en los Estados Unidos, de que están trayendo extranjeros a trabajar en los Estados Unidos porque le van a pagar por debajo de la mesa, por debajo del salario, por debajo del salario prevaleciente. Ok. Una persona, por decir algo, no sé, un ingeniero civil, que de pronto encuentre un empleador que esté dispuesto a pedirlo, pero no en su área de expertise, no en donde siempre ha trabajado, puede acomodarlo en otro tipo de cargo con la asesoría de un abogado de inmigración. Nosotros hemos hecho trabajos para ingenieros que están certificados y licenciados en sus países de origen y han venido a ocupar posiciones técnicas aquí en compañías de construcción, por ejemplo. Okay. Y entonces hemos podido trabajar cargos operativos. Cargos inicialmente y después se han certificado como ingenieros acá, claro, y después han subido a otro cargo, ¿no? Y hemos podido hacer ajustes también correspondientes, dado la educación avanzada que han adquirido aquí en los Estados Unidos. Okay. ¿Qué pasa con los empleadores que hay tanto temor a veces de, uy, no, yo pedir a alguien, ¿cuáles son los riesgos que yo corro? Bueno, el empleador típicamente la reserva que tiene de hacer este proceso es el tiempo, fundamentalmente. Y también otros que tienen la reserva de divulgar al gobierno de los Estados Unidos información financiera del negocio, de la operación que tienen los Pero Estados eso igual Unidos. Lo tiene la IRS. Pero eso igual lo tiene la IRS. Así que uno ve esto, sobrepasan eso. A veces son muy celosos con la información.
y no quieren compartir la información, a pesar que la relación con el abogado es una relación de naturaleza confidencial, ¿no? Claro, Porque confidencial. opera el privilegio entre abogado y cliente. Ustedes están de parte de su Y cliente. o sea, Ajá. toda información que un empleador me divulga a mí opera dentro del contexto de confidencialidad entre abogado y Ajá, cliente. claro. Así que no puede ser divulgada. Entonces, ¿qué riesgo corre esa compañía, ese empleador? Ningún riesgo, Ninguno. siempre y cuando tenga la capacidad para Claro. cubrir el sueldo del... O sea, lo primero que ustedes miran son los estados financieros. Los estados Entonces, yo me financieros. consigo un empleador y lo primero que le tengo que decir es, mira, comunícate con el abogado si es que pues él los va a conectar o si el empleador consigue uno por su parte. Y ustedes le miran los estados financieros a ver cómo y está. muchas veces los contadores de esas compañías ya saben, dicen, nosotros basado en nuestro historial de trabajo con otros empleados que hemos tenido Ajá. aquí, podemos cubrir 10 posiciones Sí. para tal función, ¿no? Pero hay empresas pequeñas que no lo saben y pueden incluso pedir otras personas. Correcto. ¿Cuánto es lo mínimo que ustedes dirían, bueno, una empresa está dando $50,000 de utilidad anual? ¿Con eso se pudiera trabajar para pedir a alguien? Bueno, depende de la posición. Depende de la posición Depende y el de la lugar. posición y cuál sería el sueldo prevaleciente Ok. y cuántos empleados, ¿no? Muchas veces cuando las empresas vienen a mi oficina o representantes de la empresa ya tienen una idea. Ellos dicen, no, mira, nosotros el salario mínimo es tanto, estamos pagando tanto sobre el salario mínimo Ujú. y queremos cinco posiciones ahora. Ok, Tenemos perfecto. espacio para 5. Y ya ellos, entonces nosotros, ¿tienen candidatos? Sí, tenemos en Honduras, tantos en Nicaragua. Pero hay también... O en Colombia también. Claro, pero hay empresas pequeñas que incluso ni saben que pudieran pedir a alguien. Aquí una empresa pequeña puede generar $60,000, Claro. $70,000 de utilidad y Claro, tal vez con eso se puede pedir claro, a una persona también. claro. Hablemos de si llega un requerimiento de evidencia, lo que llaman un RFE. Un RFE, sí. ¿Qué tipo de requerimientos de evidencia pudieran llegar en este caso? Y ahí qué riesgos también, de pronto porque ponen a temblar a los empleadores, Dios mío, me va a llegar esto, una auditoría. ¿Cuáles Bueno, son esos tipos de auditoría o requerimiento de evidencia que pueden llegar? Un RFE típicamente a veces vienen por operación de redundancia, ¿no? Porque a veces piden documentación que ya está en el récord del caso. Y vuelva y repita. Y entonces sí. repiten. Recientemente recibí un RFE pidiendo información y documentación que había sido presentada a inmigración. Entonces yo lo que hago es, bueno, A nosotros nos pasó. no la vieron. Y es uno frustrado, pero ¿por qué? Y vamos a poner lo mismo, vamos a ponerlo más detallado. Y a veces también se dan uno con oficiales de inmigración que no tienen conocimiento, lamentablemente, de la ley de inmigración y del proceso de inmigración, y uno tiene que educarlos a ellos. Imagínate. Porque no han recibido el entrenamiento. Recientemente recibí un RFE relacionado con un ajuste de estatus, que era la cosa más ridícula, pero uno tiene que decir, bueno, vamos a argumentarle al oficial de inmigración que ha cometido un error, pero de una manera sutil, Claro. no ofensiva, ¿no? Okay. Pero educándolo, diciendo, mire, el reglamento dispone esto, y lo educamos, y entonces ellos se capacitan y se educan y aceptan. Perfecto. Ahora con lo que está pasando en Florida, que ya el 1 de julio inicia esta ley que la llaman anti-inmigrante, pero no sé por qué lo llaman así, yo pienso que es anti-indocumentados. Sí. Y ahí todo el mundo está de pronto con los pelos parados y qué va a pasar y todo. ¿Crees tú que esto sea una puerta de entrada para que se aumenten esas visas de trabajo, para que haya empleadores dispuestos a pedir más trabajadores extranjeros, darle sus papeles, su residencia? Yo opino que sí. O sea, yo creo que ahora estamos recibiendo llamadas en mi oficina de empleadores, firmas de construcción en Puerto Rico, aquí en la Florida, de empresas que tienen obras de construcción enormes. O sea, estamos hablando de edificios de condominio. Claro. Y de repente se les han ido todos los empleados, o sea, que los que trabajan en carpintería, en hacer trabajo técnico, industrial, claro. pidiendo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos 50 empleados ahora mismo, Sí. y 50 se nos han ido. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para legalizar a esta gente? Pues, Sí. y ha ocurrido como una especie de pánico, ¿no? Aquí en la Florida. Algo muy importante, y yo que hablo todos los días con personas que me escriben, Cata, ¿qué hago esto? Es que hay gente que se deja pasar el tiempo porque sí.
Así O es. sea, pero no, es que me fui quedando y no le presté atención a eso. Por Dios, el estatus migratorio yo digo que es lo más importante. ¿Una persona indocumentada no puede acceder a una EB3 o sí? Ya si se quedó sin Bueno, una papeles. persona indocumentada, el problema es que aquí en los Estados Unidos no va a poder ajustar su estatus. Ujú. Porque para una persona ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos, tiene que haber mantenido un estatus legal. Tiene Muy que haber importante. entrado legal a los Estados Unidos y mantenido un estatus legal. Ok. Por ejemplo, un estudiante F1 que ha mantenido su estatus F1 sí podría optar por obtener una visa de trabajo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que han entrado aquí hace 10 años, 5 años, 10 años? Pues esas personas están limitadas en términos de qué pueden hacer aquí en los Estados Unidos para legalizar su estatus. Hay algunos perdones, waivers, Ajá, que aquí le dicen perdones, ¿no? sí. Pero están dirigidos a perdonar Ujú. el hecho de la persona haberse quedado más allá del tiempo autorizado o haber entrado ilegalmente en los Estados Unidos. Pero para esos detalles es mejor que consulten con un abogado su caso particular. Sí, porque eso a veces entiendo que tienen que pasar 10 años, o sea, tienen unos requisitos Correcto, especiales que ya penalidades, tendrían que hablarlo con penalidades. ustedes. Pero Claro. lo mejor es que consulten a un abogado de inmigración y no se dejen llevar por las noticias, porque también hay mucha cosa. Sensacionalismo. Hay mucho sensacionalismo, hay mucha información falsa, ¿no? Claro. Que está fluyendo por los medios. Bueno, por último, Hans, hay muchas empresas de reclutamiento, ¿no? Sí. Que a mí todos los días también me preguntan. Yo no recomiendo ninguna porque me muero del pánico, porque ustedes siempre me han dicho, si no ya tendríamos a medio Latinoamérica acá, pero ustedes siempre me han dicho, Cata, eso no se puede. ¿Cuál es el proceso ahí? Porque, ¿por qué no se puede? Mejor dicho, expliquemos lo que hacen esas empresas de reclutamiento que le piden a las personas un dinero y lo conectan con los empleadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de contactar o consultar Ujú. con una empresa de reclutamiento, que el propósito que tiene es cobrar ese dinero de frente, que no lo va a devolver. Ujú. Es mejor consultar con un abogado de inmigración para saber su situación, si puede hacer un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, o si puede hacer un proceso consular, dada su situación. Antes de pagar miles de dólares a una empresa de reclutamiento, Están cobrando más o menos $25,000. imagínate. Ahora. O sea que es mejor que consulten un abogado antes de hacer esa gestión. Y el abogado, un abogado ético, va a decirle exactamente la situación que están y si pueden hacer un ajuste aquí o si pueden hacer un proceso consular eventualmente. Ajá. Pero no se aventuren a pagar $25,000 a una agencia de reclutamiento que no va a dar fruto. O sea, no va a rendir Es ningún fruto. como una ruleta. Yo he tenido gente acá que le ha salido, pero a otra no, y además se puede de pronto considerar después como un fraude, según entiendo. Exacto. O sea, tiene sus riesgos, entonces sí es importante Y consultar. hay mucho fraude aquí, particularmente en la Florida y en los estados donde hay alta concentración de inmigrantes que tienen la esperanza, ¿no?, de legalizar Claro. su estatus. Y esa necesidad y esperanza que tienen es explotada por estas personas que no tienen ninguna ética y son personas que lo que buscan es sacar el dinero. Un abogado ético lo que va a buscar es obtener un resultado para la persona, va a estar dirigido a obtener el resultado, no meramente a cobrar a un cliente. Perfecto. Bueno, Hans, muchísimas gracias. Ahí les planteamos las oportunidades tanto desde la óptica de empleado que está buscando una oportunidad de venirse legal a los Estados Unidos, o si ya estás acá, pues llegar a una residencia, que hay mucha gente que tiene un estatus de no inmigrante y quiere también llegar a una residencia, pues es una oportunidad. Y también lo hablamos desde la óptica de empleador. Muchas empresas están preparadas para pedir ya a un trabajador extranjero o personas que estén incluso trabajando ya con ellos y que quieran ayudarles a llegar a una residencia y tal vez no lo saben. Así que, Hans, muchísimas gracias por toda esta información. Encantado. Y si se quieren comunicar con Hans, pues por aquí les vamos a dejar también el contacto. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.